en clase, yo no los puedo ver los días que yo estoy en clase porque no, estoy en otra, pero el día en que dan clase de práctico, yo agarro la computadora y empiezo a mirar, a ver, quién es, por ejemplo, Vidal Ramallo, quién es Viana, quién es Verón, quién es Vera, y más o menos ya los voy conociendo. Y realmente lo más parecido a la presencialidad. O sea, eh, bueno, si no tienen ninguna duda, comenzamos con la clase de hoy. Polímeros. Polímeros. Eso es el tema que tenemos que hablar hoy. En realidad, nosotros coloquialmente hablamos de plástico, ¿sí? Decimos plástico y es una cosa muy general lo que hablamos cuando decimos plástico. En realidad, el plástico, el concepto de plástico, tiene que ver con el estado de plasticidad de los materiales. El estado de plasticidad, el estado teníamos elástico y el estado plástico. ¿Se acuerdan? El estado elástico era aquel estado en el cual yo sometía una pieza a un determinado esfuerzo y después, cuando lo soltaba, volvía a su posición original. Y el estado plástico era el otro estado, aquel en donde mantenía una cierta deformación. Estoy queriendo compartir pantalla y no me está saliendo. Eh, a ver, ¿se ve algo ahí? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, se ve, profe. Sí, ingeniero. Bueno, ahora, ¿qué tan reciente? O sea, en realidad lo correcto es hablar de polímeros, de poli, mucho, mero es muchos grupos, agrupaciones. Si miramos la carpeta, vamos a encontrar con que la explicación de polímero está más abajo. Acá lo que hay al principio es una especie de historia de cómo fue la evolución de todo este proceso, fundamentalmente de los sintéticos que vienen de los derivados del petróleo, algunos de los elementos naturales también, para el uso tan generalizado que hoy tenemos de los polímeros. Si ustedes presten atención, uno no se da cuenta hasta que por ahí empieza a hablar del tema. Pero presten atención, miren a su alrededor, donde quiera que estén, miren a su alrededor y díganme cuánto de plástico hay. Y se van a encontrar con que hay mucho, pero mucho más plástico que lo que ustedes creen. Pero mucho más plástico de lo que ustedes creen. Estamos hechos plástico, polímero, digamos, de lo que nosotros creemos. Miren, la computadora que tengo, el sostén no sé qué, el revestimiento de la silla, el coso de la ventana, no sé, es tanto y tan generalizado lo que tenemos que es uno de los elementos que tiene un uso tan masivo hoy que ya casi sería difícil imaginarnos cómo sería el mundo sin los polímeros sintéticos, fundamentalmente, que son los que vienen del derivado del petróleo. Se generalizó tanto. Piensen cómo sería el mundo si no estuviese tan desarrollado esa industria. Mateo, ¿estás llegando tarde? Mateo. Mateo, Sony. No te escucho, Mateo. No, Mateo se ve que ni entró, ¿eh? Parece que pidió permiso, pero no entró. Hola, profe, ¿sí entré? ¿Entraste? ¿Por qué no contestaste, Mateo? Estás llegando tarde, mirá, estamos terminando la clase ya, Mateo. ¿En serio? Sí. Perdón. ¿Dormiste la Me, siesta? me quedé colgado comiendo. Muchachos, yo hago ese tipo de cosas no para pasar un mal momento a nadie, simplemente un poco para conocerlo. ¿Eh? Sí, Eh, profe, no pasa nada.
Entonces, en 1840 empezamos con la ebonita, que es la vulcanización del caucho. Es decir, a un tipo llamado Goodyear se le ocurrió meterle un poco de azufre al caucho y se comenzó con un proceso de vulcanización. Y bueno, eso comenzó allá por 1840. Y después se fue ampliando. Por ejemplo, el celuloide, la famosa cinta esa de que se usan para la industria de los cines, fue creada en el 1855 y a partir de ahí vino toda una industria, que es la industria cinematográfica, ¿no? Hasta hace relativamente poco, en donde se digitalizaron ciertas cosas, pero durante muchísimo tiempo se desarrolló una actividad industrial muy grande a partir del descubrimiento, por ejemplo, del celuloide. En el 1909, Baekeland descubrió lo que se llama baquelita. La baquelita serían, a ver, ¿se acuerdan? ¿Vieron esos teléfonos negros, viejos, antiguos, bien antiguos, esos negros de estilo, digamos, bien antiguos? Bueno, ese plástico es la baquelita, es un plástico termoestable que tiene sus características, ya vamos a ver más adelante, pero a partir del descubrimiento de esto, se generalizó y mucho el uso del plástico en distintos tipos de artefactos. Fundamentalmente se fue metiendo cada vez más en la actividad doméstica. En la actividad doméstica hasta entonces no había mucha cosa de plástico. Si ustedes miran hoy, el plato, el vaso, el tenedor, el cuchillo, no sé qué sé yo, todo, un montón son de plástico, de polímero. Obviamente que los más caros, los de más calidad, no serán de ese material y serán de metal, etcétera. Pero de que hay. Si ustedes van a un colectivo y le dan la cucharita, el tenedor, son de plástico. Se desarrolló demasiado esta industria. En 1927 el PVC. En 1927 el PVC, y desde el desarrollo del PVC hubo un cambio muy grande, no solo en el modo de vida de las personas. Miren, yo soy joven, ¿no? Todavía, pero cuando yo comencé a trabajar, como les suelo contar a veces, el PVC, el uso del PVC en las cañerías todavía no estaba tan generalizado. Inclusive se le tenía bastante desconfianza por el tema de si no tenía algún problema con la salud, etcétera. Y lo que estaba muy en boga en esa época eran las cañerías de asbesto cemento. Bueno, ¿qué pasó? Con el transcurso del tiempo el asbesto cemento desapareció y lo que hoy queda como uso masivo y generalizado, sobre todo en el tema de las instalaciones sanitarias, es el PVC. El PVC, el polipropileno, el polietileno, las cañerías de plástico en general. Prácticamente los borró en menos de media década al resto de los materiales, a la totalidad del resto de los materiales. ¿Y por qué? Y porque alguna ventaja tendrá, ¿no? Una de ellas seguramente la economía, la facilidad de obtención, la facilidad como para que dure, o al menos dure dentro de un cierto rango de tiempo o en un determinado ambiente. No es atacable por los gases, por los olores, ese tipo de cosas, por el ambiente en general, ¿no? En 1929, el polimetacrilato, en el 30, el poliestireno, en el 32, el polietileno, la poliamida en el 28, el teflón y las siliconas en el 43 y el neopreno en el 59, y en realidad todo esto sigue, es decir, no es que se terminó. Como ya le dije, hay alguien, así como Goodyear metió azufre un poco en el proceso de vulcanización y encontró un proceso para fabricar un material nuevo. Bueno, de esto se está en constante evolución, la industria en general. O sea, nosotros vamos a encontrar en un negocio o en nuestra casa polímero del tipo que queramos
y del lado que guste. Vamos a ver cuáles son las clasificaciones para ver cuáles son de mayor uso y cuáles no. ¿Qué son los polímeros? Son las moléculas formadas por unidades pequeñas, que son los monómeros. Los monómeros, cuando se juntan en una sucesión, en una ramificación, en un injerto, como se formen, forman lo que se llaman polímeros, ¿sí? Poli es mucho. El número de unidades que se repite va a ser referencia al grado de polimerización que va a tener. La mayoría de las sustancias orgánicas tienen un cierto grado de polimerización. Fíjense, las proteínas, por ejemplo, la madera, el caucho y la resina, son polímeros, están formados por pequeñas partes que se van repitiendo y se van enlazando de alguna manera unas con otras. Y después tenemos, sí, los materiales sintéticos que son los creados por el hombre, como por ejemplo la fibra, los adhesivos, la porcelana, etc. Entonces, la polimerización, esto por acá se repite acá y más abajo, puede ser por adición o por condensación. Por adición es cuando se van formando los polímeros sin que haya una pérdida de materia, es decir, se va sumando uno a otro sin que haya una pérdida de materia. Por adición se llama eso. Y por condensación es cuando sí hay una pérdida de materia. Las estructuras con las que se pueden formar los polímeros, acá hay un ejemplito que se ve que lo copié mal de alguna página, porque me parece que es de Wikipedia, porque acá abajo no se ve bien. La estructura de los polímeros puede ser, ¿cómo se van formando los polímeros? Por ejemplo, el polímero lineal, si tenemos un monómero, supongamos R, un monómero, supongamos R, que se va uniendo uno con otro, me va a formar un polímero lineal. Un polímero lineal, por ejemplo, es el polietileno, el PVC, ¿tá? El polietileno es una asociación de monómeros de etileno. Pero es por adición lineal. Otra estructura en la que se pueden formar es la estructura ramificada. Ahí donde dice polímero ramificado, R, o sea, tiene pequeñas ramitas, pequeños injertos, es decir, son cadenas secundarias que están unidas a esa cadena. ¿Ustedes ven mi mouse o no? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ah, me asustaron, pensé que me quedé hablando solo. Porque yo, o una de dos, o lo veo a ustedes, y acá aparece un cuadro donde dice está presentando, pero no me muestra lo que estoy presentando, o veo lo que estoy presentando. Las dos cosas no sé por qué el sistema no me muestra. Así que no. Sí se ve, profe. O no estaban los. Se ve la estructura. ¿Cómo? Que se ve, se está viendo la estructura de los... Sí, el mouse. Esto era lineal. Esto era el ramificado. Decíamos que teníamos una serie de cadenas secundarias, estas cadenas secundarias, que salían de una cadena principal, ¿sí? Uno de los ejemplos de los polímeros ramificados serían, por ejemplo, el polietileno de baja densidad. ¿Mm? Polietileno de baja densidad. El entrecruzado, tenemos cadenas principales y cadenas secundarias que se entrecruzan con las principales, por eso se llama entrecruzado. Acá no aparece lamentablemente el título porque parece que copié mal cuando dice ahí Microsoft reservado todos los derechos. Estamos complicados porque tiene derechos reservados, yo lo estoy publicando, ¿no? Así que no le digan a nadie esto, no le muestren a nadie, porque encima está el cartel ahí que no se puede. Es que cuando lo copié mal. El entrecruzado es esto, una cadenas principal que se entrecruzan con cadenas secundarias. Por ejemplo, el caucho vulcanizado, que es con dos estructuras, pero hay algunas que inclusive se entrecruzan
en 3 dimensiones, el caucho es en 2 dimensiones, pero hay otras que se entrecruzan en 3 dimensiones que dan lugar a materiales todavía más rígidos, más resistentes, más fuertes, como por ejemplo los duraplásticos, que son de estructuras tridimensionales. Y por otro lado, tenemos los copolímeros. Los copolímeros, ya creo que lo habíamos dicho, los homopolímeros son polímeros con un solo tipo de unidad que se repite. Y los copolímeros son aquellos que tienen varias unidades distintas. Si ustedes miran el lado izquierdo del gráfico, van a encontrar con que son todos R. Perfecto. Es un solo tipo. Estireno, supongamos, ¿no? Ahora, si tengo otra cosa acá, dos tipos o más tipos de unidades que se repiten, eso se llama copolímero. Habrán escuchado hablar del copolímero, sobre todo el copolímero random, que es el que se usa para las cañerías. Homopolímero o copolímero. El lenguaje común habla de polímero y el lenguaje común, más común todavía, habla de plástico, ¿sí? Así sin entrar a especificar demasiado. Bueno, sin entrar, muchachos, sin entrar a profundizar demasiado en este tema, ¿por qué? Tenemos que tener una idea de lo que estamos hablando, solamente no vamos a joder mucho en profundizar tanto porque es profundo y es de química orgánica fundamentalmente. Esto en realidad tendrían que haber visto gran parte el año pasado en química. No sé si lo vieron o no, pero bueno, está como sustancia acá, digamos, como elemento usado en la construcción. Eso es la parte que a nosotros nos toca. No la parte de la química profunda. Esa parte de la química profunda es, ya habrán visto en química, supongo yo, la química inorgánica y la química orgánica. La química orgánica es la química del carbono. Esta parte fundamentalmente, la de los polímeros, ¿no? Mayoritariamente. ¿Vieron algo de eso el año pasado o no? ¿Está Mateo? Sí, profe, estoy. ¿Dónde estás? A ver. Sony, acá está. Ah, no, a vos ya te agarré, Sony. A Tadeo era que le quería agarrar. Tadeo, ¿dónde está Tadeo? Ah, bueno. Profe, ¿me escucha? ¿A dónde estás, Tadeo? No tengo la Sí. cámara activada ahora, el activo. Ah, no tenés la cámara activada. ¿Te relajaste? Entre ayer y hoy te relajaste, Tadeo. Sí, muchos problemas con cámara ya tengo. Te vi muy nervioso el día del examen. Porque te desconectabas, se te Imagínese, iba, profe. no sé qué. Con ¿Estás el más calor tranquilo ahora? insoportable del examen, el nervio del examen y todo. Ella la activo, profe. Bueno, pero nosotros hicimos todo lo que pudimos para solucionarle el problema a todo el mundo, aunque por ahí tuvieron que pasarle ¿cómo se llama? Al correo electrónico, al examen. Hay alguno que me tuvo que pasar al WhatsApp, inclusive, porque ni el correo electrónico le andaba. No sé cuál era el problema, pero la idea era de que nadie se vaya sin haber presentado el examen. ¿Se me ve, profe? ¿Eh? ¿Se me ve? No, pero no perdemos nada. ¿Dónde estás? Acá, hola. Ah, sí, ahora sí te veo, ahora sí te veo, Tadeo, ahora sí te veo. Era una broma, Tadeo. No sé qué estaba hablando. Ah, de química, no sé por qué te llamé, Tadeo. Era de química orgánica, inorgánica, que estábamos hablando. ¿Vieron eso el año pasado o no? Que yo recuerde, orgánico, inorgánico, muy por encima. Más que nada vimos la parte de agua y todo eso. De inorgánico, no Claro. sé. Bueno, entonces los copolímeros, habíamos dicho entonces, cuando son monómeros distintos, ¿no? O estructuras distintas que se forman. Fíjense, del lado izquierdo del grafiquito teníamos R, y del lado derecho tenemos RS. Ahora bien, ¿cómo se juntan el R con el S? Maximiliano, Medina, ¿estás hablando, Maximiliano? Te estoy mirando, ¿eh? ¿Qué, profe? Te estoy mirando, ¿estás hablando? No. ¿No? Maximiliano. Fíjense cómo se junta el RS, cómo se junta el R con el S. Hay varias maneras.
Y traten de estudiarlo fácil a esto, no nos compliquemos porque, de eso estaba hablando, no vamos a profundizar demasiado porque no vamos a ser químicos, tenemos que tener en cuenta medianamente cómo es la clasificación. No es el plástico un material que tenga que ver con la estructura resistente de un determinado lugar, es un material de los llamados secundarios, en donde lo tenemos mucho en la casa, pero no vamos a hacer una estructura resistente de plástico. Alguno capaz que lo puede hacer, pero no es de uso común, digamos. Es decir, en esta materia vamos a mirar mucho más a todo lo que es estructura resistente, porque tenemos bastante para entretenernos con eso. El hormigón, el acero y todo lo que esté por ahí cerca. Pero plástico no es precisamente una de esa materia, pero tenemos que tener una idea. Y cuando estudien, no profundicen demasiado más allá de lo que está puesto acá, porque es más de química, ¿no? Fíjense cómo se juntan el R y el S. Al azar es al azar. RS, R, SS, RS, RRR, SSS, qué sé yo. Al azar. Al azar es una R y una S juntada de una manera, diríamos, aleatoria, al azar. El nombre te lo está indicando. El copolímero injerto sería el en bloque. El segundo es en bloque. Miren el dibujito. A ver. Yo los estoy mirando a ustedes porque a mí no me gusta mucho mirar. Me gusta verlo a ustedes. Y así me divierto un rato. El copolímero en bloque, fíjense, es RS en bloque, bloque de S, bloque de R. SSSS 4, RRRR 4, SSSS 4, así, bloques de S, bloques de R. Y el último es el copolímero injerto, en donde tengo todo R, la cadena principal de R, y injertos de S. ¿Injerto qué sería? Injerto sería algo que yo le metía a algo que no era, digamos, algo distinto. Yo me voy, injerto una planta en otra. En una planta determinada, meto otra plantita, la injerto, para que crezca ahí. Eso es un injerto. Bueno, acá es exactamente lo mismo. La cadena principal es de R y el injerto es de S. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las estructuras de los polímeros que tenemos que tener presente? El lineal, el ramificado, el entrecruzado. Y de los copolímeros, que ya sabemos lo que son los homopolímeros y lo que son los copolímeros, el copolímero son el azar, en bloque y el injerto. Básicamente son esas tres cuestiones. Lo que sigue abajo, en la carpeta, sigue hablando de lo mismo. Debe decir lo que yo estaba diciendo, calculo. Los ramificados, igual. Y acá en la página esta está lo mismo, nada más que sacado de otro lado, pero es básicamente lo mismo, ¿no? El homopolímero, el copolímero alternante, que en el caso anterior llamábamos el azar, el bloque, el aleatorio, alternante es uno y otro y otro, el aleatorio es el al azar, y el injerto es el injerto, lo que hablábamos recién. La clasificación de los plásticos. ¿Cómo vamos a clasificar los plásticos? Los plásticos básicamente los vamos a clasificar en función de, si bajan un poquito la punta, yo no puedo estar haciendo las dos cosas, digamos, de bajar y por ahí me gusta hablar. Según el monómero base, según el comportamiento frente al calor, según la reacción de síntesis y según la estructura molecular. Y según el mercado sería la otra clasificación. Digo esto porque por ahí puedo preguntar clasificación de los plásticos y lo que pretendo es que me cuenten someramente este tipo de cosas. Sí, ya se habrán dado cuenta, en las evaluaciones suele hablarse así, clasificación de, o una determinada clasificación y ahí profundizar. O sea que digo esto para cuando estudian. Cuando estudian, acuérdense de estudiar la estructura del tema, y después ir profundizando o metiéndose uno a uno. Pero no, yo lo que noto es que por ahí estudian mal. Van estudiando este tema, y pierden de vista la estructura. Y les cuesta muchísimo más entender o memorizar un determinado tema.
tienen que estudiar la estructura primero, lo que le dije recién, y después entrar a ver qué son cada una de estas cosas. Es decir, si hablamos de la clasificación de los plásticos, A, según el monómero base, vamos a hacer acá, a ver si es que me sale. A, según el monómero base, B, según el comportamiento frente al calor, que puede ser termoplástico o termoestable. C, según la reacción de síntesis, por adición o por condensación. D, dije C, D, según la estructura molecular, amorfo, cristalino y cristalizable, y según el mercado en commodities o de ingeniería. El elastómero de caucho sería un tema distinto. Vamos al primero. Según el monómero base. Bueno, según el monómero base vamos a tener que pueden ser naturales o sintéticos. Los naturales fundamentalmente son los que vienen de la naturaleza y los que tienen un origen de una materia, ¿no? Como por ejemplo la celulosa o la caseína o el caucho, vienen de la madera, del vegetal. Dentro de estos tipos existen plásticos como los de los cuales provienen los derivados de la celulosa, que son el celuloide, el celofán y el celón. Ya habíamos hablado del celuloide, el celofán. ¿Sabemos lo que es el celofán? ¿Alguien conoce el celofán ahí o no? Sí, sí, No, tenés prendido el micrófono, hoy lo podés apagar, Marín. En la prueba sí, en la prueba queremos escuchar todo lo que nos hablan, inclusive, pero hoy no es necesario. Cuando hablamos nomás. Bueno, a ver, ¿a quién lo podemos enganchar acá de si conoce el celofán? Nicolás. ¿Estás, Nicolás? Pervasser, dice, con K. ¿Estás, Nicolás? Es como un film, profe. Nicolás dejó prendida la cámara y se fue. Parece que no Ahí me... habló, profe, escribió en el chat. O si no, no estaba con la cara lavada, Nicolás, pues no lo estoy viendo. A ver. Ah, sí, lo veo, pero no lo escucho. ¿No escuchás, Nicolás? Escribió en el chat, profe. Dice que no Parece que le le anda. No le anda el micrófono. Juan Franco. ¿Juan? Y Benítez. Profe. Sí, profe, acá estoy. ¿Conocés ¿El celofán? celofán? No sé por qué me suena algo de cocina, pero no, ni idea. Ni idea. No, la verdad que no. ¿Borda? María Luz Borda Dancey. Sí, profe. ¿Conocés el celofán? Sí, sí. ¿Cuál es? Con el que se envuelven los Claro. huevos de Pascua casero, por ejemplo. Claro, claro, ese plastiquito transparente con el cual nos jodían, no sé ahora, porque cambió un poco. Creo que no. Para hacer colores, para hacer tareas, para hacer trabajo práctico, no sé qué, ese plastiquito, ese es el celofán, viene de un origen natural. Y los sintéticos son aquellos que son derivados del petróleo. Bueno, según el monómero base, entonces dijimos que son naturales o sintéticos, y según el comportamiento frente al calor, pueden ser termoplásticos o termoestables. Y miren muy bien a esa clasificación, porque es dentro de las clasificaciones de los plásticos, para mí es la más importante y es la que más suelo preguntar. Vamos a prender aire porque está haciendo calor. Termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos, a ver, miremos un poco la punta de qué dice termoplástico. Los termoplásticos son aquellos que nosotros podemos, por ejemplo, no me gusta mirar el plástico en la punta, así que vamos a seguir mirándolo a usted, ¿no?
Yo por ahí me voy síganme en lo que digo, no lo que estoy mostrando, porque por ahí me cuesta. Los termoplásticos son aquellos plásticos que pueden volver a ser reutilizables, fundamentalmente los que pueden volver a ser reutilizables. Reutilizables en el sentido de que cuando se lo moldea, cuando se lo usa, después uno lo vuelve a someter al proceso de fusión, moldeo, y lo puede volver a utilizar. Esos son los termoplásticos. Y los termoestables o termofijos son aquellos plásticos que tienen un proceso de fraguado, se llama en el plástico también, que debido a ese proceso se forman tales uniones que son imposibles de volver a ser fundidos adecuadamente y volver a ser reutilizados adecuadamente. Prefieren quemarse, se queman. La baquelita, por ejemplo. La baquelita. Esos teléfonos negros de los cuales hablábamos hoy, es un termoestable, no se lo puede volver a reutilizar. ¿Por qué no? Se prefiere quemar el plástico. Cuando yo lo caliento para remoldearlo, darle una forma distinta, resulta que no, se quema y se quemó. No, se ardió y no lo puedo volver a dar una forma distinta para darle un uso distinto al que ya tenía, nuevamente. Para darle nuevamente un uso distinto al que ya tenía. Eso quise decir. Entonces, básicamente las dos clasificaciones son los termoplásticos y los termoestables. Debe decir eso por acá, ¿no? Dice, la mayoría de los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular, como por ejemplo el polietileno. Dice, después de calentarse y moldearse, estos pueden recalentarse, estamos hablando de los termoplásticos, ¿eh? Pueden recalentarse y formar otros objetos. Esos son los termoplásticos. Ya que en el caso de en los termoestables, o termoduros también se llaman, su forma, después de enfriarse, no cambia y prefiere incendiarse, era lo que le decía recién. Entonces, aquellos materiales que yo los puedo, por medio del calor, fundir o dar una forma distinta y un uso distinto al que ya tienen, en consecuencia, un uso distinto al que ya tienen, se llaman termoplásticos. Y aquellos materiales que prefieren incendiarse y no le puedo volver a reutilizar, más que lo que ya se formaron la primera vez que lo formé, se llaman termoestables. Vamos a ver cuáles son uno y cuáles son otros y qué usos tienen en la industria fundamentalmente en la industria de la construcción, ¿no? Que es lo que a nosotros nos toca. Los principales, a ver, sigo. Los principales termoestables son las resinas celulósicas, como por ejemplo la celulosa y el rayón, el polietileno o los derivados de polietileno, como por ejemplo el PVC, el poliestileno y el metacrilato. Los años no vienen solos, me parece, vienen con dureza de lengua. Y los derivados de las proteínas, que pertenecen al grupo del nylon y al perlón, obtenidos de diamidas. Y los derivados del caucho, como por ejemplo los clorhidratos de caucho obtenidos adicionando ácido clorhídrico a los polímeros de caucho. Eso no es necesario que sepan tanto. B, termoestables. Vamos a ir más adelante viendo cuáles son los termoplásticos y cuáles son los termoestables y el uso que tenemos en la industria de la construcción. Esto es simplemente una síntesis nomás. En página siguiente veremos un poco más en profundidad porque es lo que más nos toca, es lo que más usamos. Y los termoestables son los plásticos o termofijos. Son materiales que han sufrido un proceso de calentamiento-fusión y después formación-solidificación. Pero después, una vez que se formó eso, ya no lo puedo volver a remoldear, porque como dijimos recién, prefieren incendiarse. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los polímeros de fenol, las resinas epoxi, las resinas melamínicas, la baquelita, aminoplásticos y los poliéster en general, que vamos a ver ahora
poquito más adelante. Y según la otra clasificación es según la reacción de síntesis. Según la reacción de síntesis pueden ser polímeros por adición o polímeros por condensación. Si miran un poquito más atrás, ya habíamos hablado de polimerización por adición y polimerización por condensación cuando comenzamos a hablar de polímeros. Acá tengo una definición que, bueno, no las puse en el apunte, pero sería interesante que, bueno, igual que el video, así que polimerización, la definición dice, proceso mediante el cual las moléculas simples, iguales o diferentes, reaccionan entre sí por adición o condensación y forman otras moléculas de peso doble, triple, etc. Si por ahí alguien tiene interés de saber cuál es la definición de polimerización. Entonces, polimerización por adición, habíamos dicho que no había pérdida de materia, y en la condensación sí. No es necesario que se acuerden todas estas fórmulas químicas porque no tiene mucho sentido, no tiene sentido para mí. Y los polímeros formados por etapas, que son la cadena de polímeros, va creciendo gradualmente mientras haya monómeros disponibles, añadiendo un monómero cada vez. Y en cadena es lo mismo, pero en este caso se hace en cadena. Y según la estructura molecular pueden ser amorfos, semicristalinos y cristalizables. Los amorfos, la estructura molecular que se formó como consecuencia de todo ese proceso de polimerización, puede ser amorfo, es decir, que no tiene una forma definida, las moléculas no presentan ningún tipo de orden, están desordenadas, están dispuestas aleatoriamente, sin corresponder a ningún tipo de orden. Esto hace que existan huecos, vacíos, oquedades, que permita el paso de la luz. Entonces, por ahí es donde se filtra la luz y vamos a tener que el polímero puede ser o transparente o cristalino, eventualmente, ¿no? O semitransparente. Si es que yo veo luz del otro lado, es porque es amorfo. Y si veo transparente, más amorfo todavía. Semicristalino, los polímeros semicristalinos tienen zonas con cierto tipo de orden y otras zonas que no tienen un cierto orden. Entonces están ahí en la mitad. La cristalinidad sería el grado de orden estructural que tiene un sólido. Cuanto más cristalino es, más orden estructural tiene. Y los cristalizables, bueno, según la velocidad de enfriamiento, vamos a tener que el porcentaje de cristalinidad de un polímero semicristalino puede ser modificado. Y vamos a tener que, de acuerdo al enfriamiento, poder hacerlo o no un poco más o un poco menos cristalizable. Y según el mercado pueden ser commodities, es cuando los commodities, como los granos, ¿no? Que cuando se lo puede tener en gran disponibilidad y se lo puede vender en grandes volúmenes y en gran masa, porque hay una gran demanda, o de ingeniería cuando son muy específicos y tienen que ser fabricados para un determinado fin, y no son commodities fundamentalmente, no tienen gran demanda, pero sí una demanda muy específica y generalmente son mucho más caros. Bueno, lo del elastómero caucho es un punto que queda ahí medio en el medio de toda esta clasificación. Los elastómeros se clasifican por su elevada elasticidad y capacidad de estiramiento y rebote, recuperando su forma primitiva una vez que se retira la fuerza que los deformaba. Son los cauchos naturales y sintéticos. La obtención de los plásticos, muchachos, léanlo. Yo no soy muy partidario de preguntar obtención de cosas, porque no sé, me parece que no suma mucho. Mírenlo, miren en YouTube cómo se obtienen los plásticos, fundamentalmente vienen del derivado del petróleo y de sustancias naturales, como por ejemplo la celulosa, el caucho, de seres vivos como las plantas, ¿no?
la caseína de la leche. Propiedades de los plásticos. Vamos a la, no sé qué página será ahí, pero vamos a la propiedad de los plásticos. Ah, me quedé acá. Básicamente, más allá de todas las propiedades que se enuncia acá, hay en general 4 propiedades que tienen los plásticos que son por ahí más resaltables que toda la clasificación, esta que tenemos acá, que son el bajo punto de fusión, es decir, funde a baja temperatura, y en consecuencia es fácil darle forma. ¿Por qué? Porque necesito poca energía para fundirlo y darle una forma distinta. Tiene un bajo punto de fusión, qué sé yo. Hagan de cuenta, por ejemplo, que quiero fundir el acero. Para fundir el acero y tengo que hablar de 1500 grados más o menos. ¿Saben cuánta cantidad de madera, cuánta cantidad de carbón, de lo que fuese, necesito gastar para llevar algo a 1500? Sin embargo, para fundir un plástico con 120, 130, 150, depende del cual sea, ya con eso alcanza. ¿Está? Entonces necesito mucha menos energía para darle un cambio de forma y poder trabajarlo. Por eso es que importa el bajo punto de fusión. Y aparte, como ya dijimos hace un rato, este material, polímero, cualquiera sea, no es de uso estructural, es de uso cotidiano, de uso general, pero cotidiano. Tiene baja densidad, es poco denso, con lo cual no es tan pesado. Tiene una pobre conductividad eléctrica y también térmica, o sea que lo puedo usar como aislante. Eso quiere decir, fundamentalmente, hablando mal y bien, mal y pronto sería la palabra. Y tiene poca reactividad química. ¿Está? Permite estar en contacto con alimentos sin que se lo someta, sin que se tenga tanto riesgo de contaminación y cosas así. Esas son las propiedades por ahí más sobresalientes. Acá las que hablan de las propiedades mecánicas son flexibles y elásticos. La densidad tiene poco peso específico por el gran volumen de aire que tiene. Las eléctricas tienen una estructura orgánica no iónica y es buen aislante eléctrico. Y fíjense que inclusive se lo usa como aislante eléctrico en el mundo actual. Las propiedades térmicas, la temperatura afecta mucho a los plásticos. ¿Por qué? Porque tiene un bajo punto de fusión. Las altas temperaturas desciende la resistencia. Dije bien, a altas temperaturas la resistencia desciende, sí. Y a bajas temperaturas aumenta la fragilidad, se hace más frágil, se rompe más pronto, como más quebradizo. Son buenos aislantes, buena conductividad térmica, elevado coeficiente de dilatación. En cuanto a la resistencia a la corrosión, muy resistente debido a la ausencia de poros y a la estructura orgánica, y esa es una de las ventajas grandes que tiene este material con respecto a todas los materiales metálicos. Los materiales metálicos, al estar sometidos a un proceso de corrosión, requieren mantenimiento constante para que no se destruyan, para que no se deterioren. Sin embargo, el plástico no. El plástico no tiene ese problema porque la corrosión no lo ataca. Puede llegar a tener otro problema, pero ese no, el de la corrosión seguro que no. Si está adecuadamente contenido, adecuadamente protegido, puede durar andá sabe cuánto, porque nadie sabe exactamente todavía hasta cuándo puede durar el plástico. Es bastante reciente su creación. Resistencia al fuego, tienen baja temperatura de deformación, que es lo que hablábamos hace un rato. Se pueden clasificar según su resistencia al fuego en incombustible, autoextinguible y combustible. ¿Cuál es la desventaja que por ahí, no sé si aparece por acá, y si aparece yo no lo vi o no recuerdo haber visto, que tiene este tipo de material?
el ambiente, dice acá por ahí que el ambiente no lo afecta tanto. Sin embargo, lo que se está demostrando es que a la larga el ambiente lo termina afectando, sobre todo cuando son muchos años, ¿no? Décadas y cosas así, y se fragiliza. Y si no, miren ustedes, un material o una cañería que queda expuesto al aire o a la intemperie, a la acción de la atmosférica, se termina fragilizando, y esos juguetitos de plástico que ustedes tenían, si alguno todavía tiene por ahí, fíjense que el plástico se rompe fácil, es como que se fragiliza y se rompe fácil con el paso del tiempo. Es decir, si fuese de metal quizás no, quizás le afectase la corrosión, pero no esa fragilización. Bueno, los termoplásticos más comunes, y entramos a mirar un poco los termoplásticos más comunes. Vamos a hacer un detalle de los termoplásticos más comunes. Yo no pretendo de que se acuerden todo de lo que viene, no pretendo que se acuerden todo de lo que viene, pero por lo menos que tengan una noción y no se equivoquen tan feo. Básicamente los termoplásticos más comunes, ya dijimos cuáles son los termoplásticos. Los termoplásticos son aquellos materiales que yo los puedo volver a fundir y a utilizar, ¿está? Y los termoestables eran aquellos que prefieren quemarse antes de volver a ser utilizados. Son recontra, ¿cómo se dice? Mal llevados los termoestables. No quieren que lo vuelvan a utilizar nuevamente. Los termoplásticos más comunes son el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, el PVC, el polimetacrilato de metilo, los policarbonatos y poliamida. Esto no quiere decir que sean solamente esto, ¿eh? Son muchísimos más y cada día fabrican y producen más cosas, fundamentalmente los países del primer mundo que tienen oficinas de lo que ellos llaman investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo, es decir, investigan, juntan este con este con este, qué sé yo, investigan y después venden un determinado producto. De ahí salen un montón de cosas muy lindas y muy nuevas. Muy nuevas y muy lindas. Simplemente este enunciado lo que está queriendo decir es que son los más comunes, los de uso más generalizado en la industria de la construcción. En otra industria quizás hayan otros que nosotros por ahí no los conocemos mucho, no lo usamos, pero en la industria de la construcción básicamente son estos. El polietileno. Tiene una buena resistencia química, es flexible, puede ser rígido o blando y admite la pigmentación. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos casos yo le puedo al etileno, le puedo poner algún material como para darle, por ejemplo, pigmentación o color, y entonces puedo tener un balde verde, un balde rojo, pero el color se lo da la pigmentación. Los tipos de polietileno son el de alta densidad, polietileno de alta densidad, PEAD, polietileno de alta densidad, o PEHD, High Density, en inglés. Es incoloro, es inodoro, es no tóxico, es fuerte y resistente a los golpes. La temperatura de ablandamiento es de 120 grados centígrados, es lo que decíamos hoy cuando hablábamos de las propiedades de los plásticos. Tiene un bajo punto de fusión, con lo cual puedo darle forma fácilmente. Calentarlo a 120 es un poquito más que el hervido del agua y nada más. Se usa para envases de distintos tipos, como por ejemplo fontanería, tubería flexible, prendas textiles, contenedores de basuras, papeles, etc. Se queman fácil porque fíjense que el punto de fusión es de 120, no, prácticamente nada. Ustedes se olvidaron algo de plástico de polietileno cerca de la cocina y lo más probable es que cuando se fueron, si es que no se quemó, estaba todo deformado por lo menos.
productos de gran resistencia y no atacables por agentes químicos. A ver, cuando dice acá productos de gran resistencia, estamos hablando de una escala distinta, no estamos hablando de la escala de resistencia para resistir estructura. Estamos hablando de escala de resistencia para contener líquidos, para contener cosas de uso doméstico o de uso cotidiano. No estamos hablando de cosas estructurales. Por eso es que acá eso de gran resistencia es relativo a lo que estamos hablando, ¿no? Y el polietileno de baja densidad, PBD, polietileno de baja densidad, en inglés sería LD, Low Density. Bueno, ahí está. Cadenas de moléculas menos ligadas, por eso son de menos densidad, hay más aire ahí, y más dispersas. Es incoloro, indoloro, no tóxico, más blando y flexible que el de alta densidad. Se ablanda a partir de los 85 grados centígrados. 85 grados centígrados, menos que la hervida del agua. Menos que la hervida del agua. Y ya lo ablandé. No quiere decir que funda, pero sí ya lo ablandé. Por lo tanto, se necesita menos energía para destruir sus cadenas. Es menos resistente también. Es un buen aislante. Es transparente y opaco. Se utiliza para bolsos y sacos empleados en los comercios, ya sabemos de qué está hecho los bolsitos, entonces, tuberías flexibles, aislantes para conductores eléctricos, enchufes, computadoras, juguetes, etcétera, que requieren flexibilidad. Con poca temperatura, no solo que se lo ablanda, sino también que se funde. ¿Se entendió? ¿Me esperan un ratitito? Voy a tomar asistencia y ya vengo porque tengo que hacerlo en la otra máquina.
Listo. Meet Attendance se llama. Uno hace clic, clic y por eso les pido que tengan el nombre. Polietileno de baja densidad. Bueno, si encontraron algún polietileno en su vida alguna vez, avísenme. No necesitan más que mirar hacia un costado, a la derecha, a la izquierda, donde quiera, que es casi seguro van a encontrar algo parecido. Si no es, va parecido. Polipropileno. El polipropileno con las siglas PP es de un color opaco, tiene una resistencia al calor, gran resistencia al calor, se ablanda a una temperatura un poco más elevada. Cuando habla de gran resistencia acá, vuelvo a aclarar, estamos hablando de un entorno distinto, ¿no? De algo más cotidiano. Fíjense que habla de temperatura de 150 grados, se ablanda a temperatura de 150 grados. Este es el caño más rojo-verde, así que ustedes ven en las cañerías de agua, fundamentalmente la de agua caliente, que soporta, son las cañerías de plástico, llamamos de plástico, ya vemos que son polímeros, que se ablandan a 150 grados centígrados, y el agua caliente va a temperaturas inferiores a ese valor, por eso es el que se usa para ese tipo de cañerías. El caño de polipropileno. Polipropileno, dije bien, ¿no? Resistente a los golpes, sí, bueno, vuelvo a insistir, tenemos que hablar o entenderlo a eso de resistente dentro del contexto que estamos hablando, digamos, estamos hablando de un material de uso cotidiano, no estructural. Por ahí quiero aclarar esto porque nosotros venimos hablando en la materia mucho de cosas estructurales, mucho de cosas estructurales. Entonces, por ahí que me digan resistente al golpe y comparado con el acero, ni por cerca, ¿no? Pero bajamos un cambio. En esta clase bajamos un cambio, no estamos hablando de lo estructural. Sin embargo, es de uso que contra cotidiano. Sobre todo en cerramientos, en cosas así, ¿no? En una estructura de una casa, y por eso está puesto en esta materia. Resistente a los golpes, poca densidad, se puede doblar muy fácilmente, resistente muy bien a productos corrosivos, fabricación de estuches, tuberías para fluidos de agua caliente. Acá dice eso de lo que le estaba diciendo yo, las cañerías de agua caliente son de polipropileno. ¿O no, Maxi? ¿Maximiliano? Sí, profe. ¿Dije bien? Sí, no se equivocó. Estaba controlando. ¿Te acordás de algo de eso o no, Maximiliano? ¿O ya te olvidaste todo? No, cosas así tan detalladas, no. Me quedaron algunas cositas, ¿no? Mirá que yo puedo ir y decir, en el año no sé cuánto, donde dice Maximiliano Medina, me equivoqué, rectifico. No, ¿No? no. Cañería de agua caliente. Bueno, otra de las propiedades que se pueden es formar hilo para la fabricación de cuerdas, redes, láminas, etcétera, aunque por ahí hay otros materiales que son de mayor uso. Y acá, a ver, la fotito. Bueno, acá están las fotitos, a ver. Los estoy mirando a ustedes, porque la verdad que me entretengo que mirando la carpeta. Estas son las cañerías de instalaciones. Este caño que ven acá son los de las cañerías fundamentalmente de agua. Las de cloaca se usan más el PVC. ¿Dije bien, Maxi? Sí, profe. PVC de 100. El diámetro ya no me acuerdo. Poliestireno, el PS. Lo que pasa es que van a encontrar cuando hablen del poliestireno, la P de poli y la S, estiren, en inglés comienza con S. Nosotros en castellano decimos estireno. Como estrés. En inglés comienza con S y en castellano le metemos una E adelante, esas cosas que comienzan con S en inglés. Por eso es que en castellano es PE. Poliestireno, pero en inglés es PS, entonces por ahí la sigla más generalizada es esta PS.
Es un buen aislante térmico y acústico, es duro y quebradizo, tiene una buena resistencia mecánica, se puede colorear a los efectos de poder distinguir una cosa de la otra o simplemente a efectos de adornar algo. Y resiste muy bien a los golpes. Otra vez aclaro de que es de lo que, en función de lo que estamos hablando, ¿no? Su forma de presentación más usuales son en plancha o en forma de elementos longitudinales. La forma esponjosa, mírenlo, no tiene mucha historia. Policloruro de vinilo, el famoso PVC. Es un material plástico más versátil, puede ser fabricado con muy diversas características, añadiéndose aditivos que lo proporcionen. Es estable, duradero, resistente, entre comillas. Ese resistente es bastante cierto, y sobre todo por ahí ayudado por la forma. Por ejemplo, los caños de las instalaciones pluviales, cloacales, esos caños troncales de su casa, son de PVC, y fíjense que es un material resistente, bastante resistente. ¿Y por qué digo ayudado por su forma? Porque al ser redondo y al estar contenido dentro de un entorno de tierra que ayuda a que no se deforme, puede soportar grandes cargas. Entonces yo puedo tener un cañito así, que si yo lo piso encima, capaz que lo rompo. Si lo salto, capaz que lo rompo. Pero un cañito así, metido a 6 metros bajo tierra, 5, para no ser tan guaso, 5 metros bajo tierra, pero bien contenido por tierra, que la tierra lo sostenga para que no se deforme por su forma circular, hace que soporte grandes cargas. Inclusive va a pasar un camión arriba y el caño va a estar entero, no se va a romper, pero más que nada por la contención lateral que tiene de la tierra circundante. Utilizado, ¿qué dice acá? Gran resistencia a los líquidos corrosivos, por lo que es utilizado para la construcción de depósitos y cañerías de desagüe. Básicamente el PVC es para muchas cosas, ¿no? Las ventanas, las cortinas estas de las ventanas, pero básicamente su uso generalizado en la industria de la construcción es en las instalaciones sanitarias, básicamente las instalaciones sanitarias. Fue tan grande el desarrollo que tuvo en los últimos años que le limpió prácticamente a toda la competencia, tanto de las cañerías metálicas como las cañerías de asbesto cemento. La luz solar le afecta, cambia de color, acá no lo dice, pero también lo fragiliza. Lo hace frágil, es decir, si yo lo dejo al caño de PVC expuesto a la luz solar, a la intemperie, va a durar, yo no sabría decir cuánto tiempo, y después se hace frágil. ¿Qué quiere decir frágil? Que soporta menos la deformación, se rompe más pronto, ante la acción de una carga se rompe, no se deforma tanto, se hace menos elástico, eso quiere decir frágil. A esos conceptos lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos acero o metales. Se emplea para tuberías de gas, tubos aislantes de protección, canalones, revestimiento de exteriores, ventanas, puertas, conducciones, cajas, etc. Vayan a su casa, péguenle una mirada y van a encontrar con que hay una cantidad de PVC por todo lado. Pero vuelvo a insistir, el uso masivo del PVC está en las instalaciones sanitarias, este tipo de instalaciones sanitarias, y todo lo que sea cañería. Acá no veo mucha cañería, pero todo lo que sea cañería sanitaria, desagües primarios, secundarios, o sea, ventilaciones, pluviales, eso.
policarbonatos. Perdón, polimetacrilato de metilo. Acá. El polimetacrilato, polimetacrilato, parece que me estoy poniendo viejo porque me cuesta pronunciar ciertas palabras. Es un elemento rígido y tenaz. El problema es que no sé lo que es tenaz. Ahí dice, mira, rígido y tenaz. Tenaz es un concepto que vamos a ver cuando veamos metales. Tiene que ver con la tenacidad. La tenacidad, es decir, la cantidad de energía que sufre un material antes de romperse. Y considerando la que queda debajo del campo elástico como la que queda debajo del campo plástico. Hay muchos materiales que ¡tuc! Y se rompen, ¿está? Y hay otros que hacen la parte elástica y después aguantan. Y vos decís, ¿cómo no se rompió ya? Y sigue aguantando y le sigo metiendo carga y sigue aguantando y sigo, pero ya está recontra deformado todo doblado y sigue aguantando. Bueno, eso es tenaz, ¿está? A ver. Baidú, ¿me entendiste la definición de tenaz o no? Sí. Fue muy Básicamente la cantidad de energía que científica mi definición, ¿viste? ¿Cómo? Fue muy ¿Cómo? científica mi definición. Eh, No, pero es la cantidad de energía que soporta el material antes de romperse. Con eso me quedo. Está. Sí, miren las definiciones, muchachos, cuando rindan conmigo en la teoría, los que vayan a rendirla en un examen final, no es necesario que se acuerden de memoria la definición, porque yo lo que veo es que se ponen nerviosos y tratan de acordarse de memoria la definición y no se acuerdan la palabrita y se traban mal. No hagan eso porque no les ayuda y aparte no es necesario. No queremos la definición de memoria, lo que queremos es que nos expliquen el concepto. Esto que hice yo de explicar el concepto, porque si vos entendiste el concepto es que lo vas a usar bien al término. Si no entendiste el concepto, no lo vas a usar bien al término, porque de memoria no entendiste nada, digamos. O sea, cuando estudien este tipo de definiciones, traten de entender de lo que están hablando. Lo vamos a ver a este concepto de tenacidad cuando veamos metales. Simplemente lo mencioné porque estaba acá y bueno, quedó. Y porque dije que no sabía, y después me di cuenta de que no sabía porque nunca lo dimos. Para que no quede así muy en el aire, lo expliqué, pero lo vamos a volver a ver. Es rígido y tenaz, tiene buena resistencia química a la intemperie, es atacado por los ácidos, bastante disolvente, es de fácil moldeo, dieléctrico. ¿Qué es dieléctrico? Dieléctrico tiene un comportamiento dieléctrico, dice, es el material dieléctrico que no conducen electricidad, por lo que pueden ser usados como aislante. Eso es un material dieléctrico. Cambia de color con la luz solar, se pule con facilidad, por lo que se usa en objetos decorativos, como sustituto del vidrio, dada su resistencia a los golpes, pero no solo su resistencia a los golpes. Fíjense que, a ver, lo estoy viendo, fíjense que es básicamente transparente. Tiene aire, es amorfo, etcétera, etcétera, en función de lo que habíamos visto. Entonces es transparente y se lo puede utilizar como sustituto del vidrio, y aparte es resistente. Resistente, vuelvo a insistir, entre comillas, ¿no? Su presentación translúcida o transparente se usa para fabricar letreros, paneles luminosos y gafas protectoras, las de plástico que decimos nosotros. Otras aplicaciones son en ventanas de avión, piezas de óptica, accesorios de baños o muebles. A partir de el polvo plástico acrílico se fabrican aparatos sanitarios como por ejemplo bañeras, lavabos, fregaderos, etcétera, etcétera. El policarbonato. A ver.
el policarbonato, el PC, es muy resistente, muy resistente. Miren, la resistencia yo simplemente las puse como información, pero no es necesario que se acuerden cuánto es la resistencia a la tracción, a la compresión, o al módulo de elasticidad. No es necesario que se acuerden de todo eso. Tiene una estabilidad dimensional. Es tenaz, vuelta con el tema de que es tenaz, vuelvo a insistir, tenaz es que resiste, 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 aunque se deforme, sigue resistiendo, tiene buena electricidad. Y con buen comportamiento químico. Por efecto de la luz, cambia ligeramente de color, autoextinguible y tiene alta resistencia dieléctrica, el policarbonato. Se emplea en vidrieras exteriores debido a la resistencia y como vidrio de seguridad. Mira los dibujitos acá. Los poliamida, más conocidos como nylon, pueden ser rígidos o flexibles, ¿no? Para los rígidos pueden ser, por ejemplo, los que se usan para ruedas, tornillos, piezas de maquinaria, herramientas, pero tiene la particularidad, la poliamida, de que pueden ser muy flexibles en su presentación como fibra y en consecuencia pueden formar hilos, las cuerdas, los tejidos, etc. Y si miran el dibujito, van a ver que la mayoría de esas cuerdas que nosotros compramos para atar cosas y que decimos que son de plástico, en realidad son poliamida. Bueno, esos son los termoplásticos más comunes. Los termoestables más comunes, eso de que yo no lo puedo volver a utilizar porque prefieren quemarse, no lo puedo dar, en realidad no volver a utilizar, porque el uso quizá lo puedo usar para otra cosa, pero no le puedo dar otra forma, no lo puedo volver a formar de otra manera para utilizarlo a otra cosa para la cual fue destinado. Los termoestables más comunes son la baquelita, la melamina, la urea formaldehído, la resina poliéster, la resina epoxi, el celofán, el celuloide, el neopreno y la silicona. ¿Saben qué suelo preguntar a veces en los parciales, en los exámenes finales? Mencione la clasificación de los materiales polímeros según la temperatura, de 5 ejemplos de cada uno de ellos, por ejemplo. ¿Está? ¿Qué sé yo? Estudiate 5 acá, más o menos. Digo, para que... Entonces, los plásticos termoestables, vuelvo a decir lo que ya habíamos dicho hoy, ¿no? Calculo, en donde el fraguado y que no se puede formar, etc. Vamos con la baquelita. Acá está el teléfono este viejo que yo le decía. Estos teléfonos viejos son los de baquelita. Andá a querer deformarlo a eso y querer utilizarlo para otra cosa. Eso no se puede, es baquelita. También se lo conoce como fenol formaldehído. Como habíamos visto al principio, cuando hablamos de la historia, es uno de los primeros plásticos, entre comillas, que se obtuvieron, polímero en realidad. Es un plástico duro y frágil, de color oscuro, brillante y de un aspecto metálico, ahí como en el teléfono, como se ve en el teléfono. Tiene propiedades aislantes, de fabricación de elementos eléctricos, se usa para fabricación de elementos eléctricos y electrónicos, interruptores, enchufes, placas de soportes para circuitos impresos. No se ablanda fácilmente con el calor y se emplea como aislante térmico para mangos de utensilios, muy resistente, ¿no? Y aparatos sometidos al calor, mandos eléctricos, tapones, etc. Bueno, eso es la baquelita. La melamina se la conoce como melamina formaldehído. Tiene la propiedad, tienen propiedades muy parecidas a la de la baquelita,
resistente a los golpes, vuelvo a insistir, el concepto de resistencia para el uso cotidiano, más que el uso estructural, y posibilidades refractarias que lo hacen apropiada para el uso doméstico de cocina, y como recubrimiento para cualidades estéticas. Es un plástico duro y ligero que se puede colorear. Esa es una de las ventajas importantes porque se puede darle distintos matices, sobre todo por una cuestión estética. Fabricación de elementos que requieren dureza, no sé lo que es dureza, resistencia como vajilla, tablero de madera, contrachapado o madera aglomerada, o sea, un revestimiento a ese tipo de material. La urea formaldehído es un polímero incoloro que se puede tintar con más facilidades que la baquelita. Es duro, fíjense ese concepto porque no sé muy bien lo que es duro. Lo van a ver mejor en la tercera clase de acero y madera, en el laboratorio de acero y madera, cuando hagan ensayos de dureza, Rockwell y Brinell, ese tipo de cosas. Ahí van a ver más el concepto de duro. Uno por ahí tiene el concepto de duro y lo usa coloquialmente, pero a veces lo usa mal. No sé dónde estaba hablando. Duro y resulta un magnífico aislante térmico y eléctrico. Se emplea en la fabricación de aparatos, elementos de circuitos eléctricos, etc. Para carcasas pequeñas de aparatos. El poliéster, RP, también se denomina resina de poliéster, polimeriza a temperatura ambiente, por lo que es fácil usar en un proceso de fabricación sencillo. A ver. Acá estamos. Se emplea en la fabricación de fibras sintéticas textiles, tergal, terilene y terlenca. Estos tejidos son adecuados para prendas de vestir, la famosa todo de poliéster, en la ropa que solemos usar. Nosotros decimos algodón, el 100% carísimo, mucho tiene de poliéster, y es más, la ropa suele tener el porcentaje de poliéster que tiene, es esto. Prendas de vestir, no se arrugan, no encogen y se secan fácilmente. El poliéster mejora las propiedades mecánicas al ser reforzado con fibra de vidrio, por lo que se hace muy resistente para depósitos contenedores de piscina. Eso acá acá está abajo, dice el PRFB. El PRFB se emplea para depósitos, contenedores, piscinas y también para aeronáutica en la industria del automóvil en forma de paneles. El PRFB es eso. En realidad las siglas son plástico reforzado con fibra de vidrio, o si quieren poliéster reforzado con fibra de vidrio. Y son, ¿vieron cuando andan por esos, en la ruta, esos tanques grandes de plástico? Esos tanques grandes de plástico, esos son de PRFB, así se llama. Es plástico reforzado con fibra de vidrio. Tiene fibra de vidrio, lo cual le da una cierta rugosidad, sobre todo en la parte interna, pero fundamentalmente le da grande resistencia. Entonces, para piscina, a ver, acá está, estos plásticos, o las piscinas grandes estas, son plástico reforzado con fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque la fibra de vidrio tiene muy buena resistencia a la tracción. Es como si fuesen que le pongamos un montón de aceritos, finitos y chiquitos, que ayudan a la resistencia a la tracción del poliéster en sí, que de por sí no tiene buena resistencia a la tracción, pero con la fibra de vidrio y ayudado por la forma, fundamentalmente por esta forma redonda, puede contener grandes presiones. El PRFB es una sigla que la van a ver bastante. Sobre todo para ese tipo de estructura, cuando ustedes tienen que hacer un tanque grande, o comprar un tanque grande, esos tanques de 10.000 litros que suelen estar en las casas grandes, o en las poblaciones, o en las organizaciones grandes, son de PRFB. Resina epoxi. La resina epoxi, acá,
son termoendurecibles y en general presentan una forma líquida más o menos viscosa y se transforman en sólidos infusibles mediante la acción de un endurecedor. Básicamente tiene una gran estabilidad dimensional, resistencia a los agentes químicos y se adhieren bien a otros elementos. Y ahí es donde se tiene el mayor uso de la resina epóxi, como un adherente de otros elementos, como pegamento. Conductividad térmica de tanto, el efecto de la luz solar no amarillenta, buen comportamiento a las altas temperaturas, hasta 180 grados centígrados. El celofán, ya dijimos que el celofán era el que utilizábamos para envolver los regalos y todas esas cosas cuando éramos chicos, y con el cual nos jodían con los trabajos prácticos en la escuela, porque vienen de distintos colores. Es un plástico de una consistencia similar a la del papel, están compuestos por la misma materia prima que la celulosa, el origen es ese, contenida en las membranas de las células, y en especial en algunos árboles, como en el caso del roble. De ahí sale la celulosa con la cual se hace el celofán. El celofán es un plástico transparente, muy flexible y aislante a la humedad. Yo lo que le sugeriría, muchachos, es que cada una de estas cosas tengan un ejemplo. Así es más fácil poder recordarse y más o menos reconocer las propiedades y hablar. Yo no les voy a pedir que se acuerden absolutamente todo esto y que lo reciten, pero no se confundan tanto, por lo menos no se confundan entre un termostable y un termofijo, en alguna que otra propiedad que no tienen, o cosas así, o en cuanto al uso. El celuloide es celulosa más ácido nítrico, más un éter etílico, es muy maleable cuando está caliente, pero a la vez es una sustancia muy inflamable y básicamente se usa mucho en la industria de la cinematografía, se usaba básicamente. No sé si se seguirá usando, yo creo que ya no tanto. El neopreno es un plástico de caucho artificial obtenido mediante ciertos procesos químicos, hidrocarburados tratados. Básicamente tiene un carácter aislante, y los trajes de los bomberos, estos guantes, estos trajes que se adhieren adecuadamente al cuerpo están hechos de neopreno. La silicona, bueno, se utiliza mucho para rellenos, pegamentos, e inclusive para completar espacio, inclusive para ponerse dentro del cuerpo, para agregarse o alguna parte del cuerpo. Y los plásticos naturales, el caucho natural, el proceso de volcanización, mírenlo, esto no. Vamos al dibujito final, porque creo que ya estoy corto de tiempo. En una casa común, que puede ser la suya, la mía, la de cualquiera, miren la cantidad de plástico que tenemos y por ahí ni nos damos cuenta. Por ejemplo, la aislación térmica, a ver, analicemos el dibujito este. 1, aislación térmica, el polietileno expandido, el famoso isopor, que básicamente lo que hace es que evitar que entre el calor de afuera, en nuestra zona, por ejemplo, evitar que entre el calor de afuera, el calor del sol, el calor de ambiente, y en otra zona, evitar que se vaya el calor de adentro. Cuando la zona es muy fría, evitar perder el calor que de alguna manera lo generé en mi ambiente. Por eso se llama aislación térmica. El polietileno expandido, el famoso isopor, que nos va a ayudar mucho a la transferencia de calor, a evitar que se nos vaya el calor o que nos entre calor. El punto 2, sistema de ventilación, dice acá, sistema de ventilación puede ser polipropileno, PVC o polietileno, y depende de cómo sea. En general, hoy por hoy la que más se está usando es el PVC. Control de energía.
básicamente gas, ¿no? 3, ¿dónde está el 3? Acá. Polipropileno o PVC. 4. Tuberías de losa radiante. O sea, acá está el 4. Tuberías de losa radiante son las losas por las cuales se hace circular de alguna manera o un fluido con calor y desde el piso se emana el calor hacia el ambiente. No son de mucho uso en nuestra zona, la verdad que no son de mucho uso en nuestra zona, sin embargo en las zonas frías sí son de uso. Y la verdad, yo desconfiaba mucho, pero los lugares en donde estuve que usan la losa radiante emanan un calor bastante uniforme. Yo el temor que siempre tuve era de que, qué sé yo, me pareció desde los libros de que la losa radiante me iba a quemar el pie o algo así, y arriba iba a estar frío. Y no, la verdad que no es así. Dan un calor parejo y uno puede estar sentado tranquilamente en el piso que no se quema. Las persianas y cortinas, PVC fundamentalmente, esas cortinas de plástico que decimos nosotros son de PVC. Las puertas, no todas, por supuesto, porque hay que son de madera, otras de metal, qué sé yo, pero esas de plástico son de PVC. Los paneles solares tienen componente de PVC, no es que sea todo PVC, pero tienen componente de PVC, fundamentalmente las cañerías. Marcos y ventanas de PVC y cañerías de agua y cloaca también son de PVC, fundamentalmente, como les decía hoy, el uso del PVC está demasiado generalizado en las instalaciones sanitarias. Codificación de los plásticos, este dibujito que son flechitas así, se llama triángulo de Möbius, así, M-O, con 2 puntitos arriba, Vius, B larga, I-U-S, ¿qué me indica? Me indica que es reciclable. Entonces, cuando yo veo un plástico que tenga este circulito y tengo uno de estos números adentro, me está indicando el tipo de plástico del cual se trata. Por ejemplo, si tiene un 1 dentro del circulito, me quiere decir que es un polietileno tereftalato. PET es la sigla, PET. Si tiene un 2 dentro del triangulito, es un polietileno de alta densidad. Polietileno de alta densidad. En inglés sería high density, HD. Aunque también se lo conoce como HDPE. El 3, si tiene un 3 dentro de este circulito, de este triangulito, es PVC, quiere decir que es PVC. Si tiene un 4, quiere decir que es un polietileno de baja densidad o LD, low density. Low es bajo, low density en inglés, aunque también se lo conoce con la letra LDPE, Low Density Polyethylene. Y el polipropileno es el número 5, PP, la sigla PP, y el 6, el poliestireno. No sé por qué acá no está, pero hay un 7 que es otros, cualquiera otro. Ese es el número 7. Bueno, hasta acá parece que llegamos. Está, perfecto, hasta acá llegamos. Muchachos, hasta acá llegamos. Espero no haberlos aburrido tanto con la clase de hoy. No es una unidad de las más importantes esta, no es estructural, sí suele salir, sí se suele conceptualizar y no se suele pedir más de lo que se dijo en clase y cómo se dijo en clase. Es decir, si a alguno le gusta, obviamente que profundice todo lo que quiera, pero es muy fácil acá caer en la química e irse de nuestra materia. Si entramos a profundizar qué es esto, qué lo otro, caemos en la química y nos estamos yendo de la rama de la ingeniería. Por ahí la ingeniería es, mirá, esto es así, lo usamos para esto. ¿Está? Esa es la ingeniería y eso es lo que nosotros pretendemos enseñar. Sí tenemos que tener una idea de dónde sale, pero nada más, ¿está? Sin entrar a profundizar demasiado. Digo esto porque por ahí, si se entran a estudiar esta unidad y empiezan a meterse en el internet buscando qué significa terminan hablando de la combinación de los distintos tipos de combinaciones del carbono y metiéndose en la química que por ahí no es mucho de lo nuestro, digamos, eso es más de otras ramas. Ya le dije que nosotros con las otras ramas de la ciencia
nos tenemos que relacionar fundamentalmente para tomar lo que tienen y ver cómo se usa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En ese espíritu es que damos esto y en ese espíritu es que tomamos la unidad. No es esta la unidad de las más importantes, obviamente, en cuanto a lo estructural, que es lo que a nosotros más nos interesa. Parece que no anda el micrófono. No sé si alguien escribió acá, profe, tengo problemas con la cámara, dice López Diego. Soy ingeniera técnica, no puedo grabar, estoy desde el celular. Ah, bueno, estoy desde hoy, así que eso no. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Si quieren, los libero ya. Nos vemos la semana que viene, en donde vamos a hablar, creo que en materiales bituminosos. Ahí sí vamos a hablar un poco más de cosas usadas fundamentalmente en la parte vial. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Dejo de grabar y dejo de compartir también. No sé